Saludos mis amados hermanos y amigos, bienvenido una vez más al Tribunal Cristiano, ya con malleta en mano para dilucidar los asuntos pertinentes a esta sala del día de hoy. Gracias por su sintonía. Recuerde que nos puede ver los martes a las 7 de la noche por el canal 58 y 348 a través de Liberty. Y nos puede seguir en Facebook como Tribunal Cristiano TV. Ahí tenemos todos los trabajos que se han hecho desde esta sala del Tribunal Cristiano. Gracias por los que nos siguen en el Twitter. Ahí es como @Apóstol Ricky. En el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Y en nuestro Facebook regular de Ricky Rosado, ¿verdad? Y todas esas redes que por ahí, después Carlos Sánchez también lo promueve por muchos lugares más y nada, lo importante es que el mensaje llegue, que podamos educar, que podamos crear conciencia. Nosotros traemos la información, el análisis, la sustancia, pero usted llega a sus propias conclusiones. Nos acompaña como de costumbre el fiscal interdependiente especial y ahora federal también de la Confederación de Estados Americanos, Padre Carlos Pérez Toro, amigo y hermano, estudioso de todos estos temas, que siempre es un deleite escucharlo y debatir con él. Estamos casi en un 98% de acuerdo y el 2% que no estamos de acuerdo lo negociamos. Amén. Qué bueno, pastor, estar aquí en el Tribunal Cristiano, en la que tenemos esta oportunidad de poder evaluar y emitir juicio desde nuestra perspectiva creyente sobre todos estos temas que nos angustian como sociedad puertorriqueña y que son parte de la cotidianidad, por decir así, del debate público. Así que va a ser una tremenda oportunidad y tenemos unos temas muy interesantes. Y ese 2% pues lo negociamos. Sí, porque, Lo importante es el 98%. Pero a mí me gusta ese 2% porque es que nos pone a debatir ahí y ahí se pone caliente la cosa. Así mismo es. Oiga, cuando estamos haciendo el programa, ¿verdad? Es el Día de los Trabajadores. Hoy ha habido manifestaciones muy de escasa participación con el discurso rutinario que parece que ya la gente no le es pertinente. Y le añaden entonces ese factor de izquierda con banderas de Rusia, con los símbolos de Rusia, que no entiendo qué tiene que ver eso con las luchas. Y pues un mensaje a veces en contra de Estados Unidos, cuando saben que aquí en Puerto Rico la inmensa mayoría de los puertorriqueños goza de simpatía en alguna manera con la relación con Estados Unidos. Hay 5 millones y pico de puertorriqueños al otro lado del charco, como decimos nosotros, y la gente, pues, muchos de sus viajes y vacaciones, en alguna manera, se relacionan con ir para el norte. Creo que arrestaron a 3, luego los liberaron, después de que le dieron almuerzo, ¿verdad? Y unos juguitos. Y entonces, ¿qué tú crees que, de hecho, se paró en parte la zona bancaria, el pulmón económico, y tuvieron que hacer inversiones los bancos en poner allí protección? De hecho, por San Juan también los negocios fueron protegidos como si viniera una tormenta. Eso cuesta, eso crea tensión a los dueños de negocio, paraliza la economía y lo que hace es que cada día la simpatía para las uniones, para estos gremios, para estos partidos, que ahí está involucrado Victoria Ciudadana y creo que el Partido Independentista, porque vi a Benabe y a la licenciada Lacen marchando con 5 personas atrás. No sé. No les añade. Pastor, el problema es ideologizar para adelantar una agenda política manifestaciones legítimas como parte de un debate de país sobre los derechos de los trabajadores, sobre las inquietudes democráticas que suscita la Junta de Control Fiscal, sobre las distintas cosas que nos angustian de nuestra infraestructura de país, luz, agua, etcétera. Sin duda, todo eso es legítimo hasta que se ideologiza estas manifestaciones para convertirlas, vuelvo a insistir,
como parte de una agenda política. Uno ve banderas de la Rusia comunista, o sea, imagínense, de la Unión Soviética. Uno no ve las banderas de la Rusia actual, que es un país en principio democrático que rechaza su pasado histórico de lo que significó la Unión Soviética: pobreza, atropello de la diversidad, crímenes como nunca antes se había visto en la historia. Y ellos reviven un muerto, y que sin duda suscita en la mayoría silente del país, suscita una profunda preocupación de que esta gente no adelanta las agendas de justicia social, sino agendas políticas. Sin duda, los sindicatos en nuestro país se encuentran en una situación de crisis, una crisis que ha provocado algunos de ellos, de algunas de las uniones, han terminado presos. Por lo tanto, la corrupción, la ideologización política de las uniones obreras en Puerto Rico hace que ya la mayoría de los trabajadores del país, del sector privado y la gran mayoría del sector público, ya no están afiliados a estos movimientos sindicales que anteriormente en nuestro país era parte, por decir así, de las fuerzas vivas que componían nuestra democracia vibrante puertorriqueña. Entonces, claro, uno ve eso y uno ve entonces los conatos de violencia. Primero, las personas que asistieron era un grupo mínimo. Realmente no tuvieron fuerza de convocatoria. Y segundo, que es lo más peligroso, cuando ellos no ven el apoyo popular del pueblo, se vuelven contra el mismo pueblo. Entonces se fueron al Turí-Minilla, que uno no sabe qué sentido tenía eso, porque eso no afecta a ninguno de las fuerzas bancarias ni a la Junta de Control Fiscal, sino solamente a los ciudadanos y ciudadanas de a pie, a los que ellos dicen representar. De nuevo, cuando no tienen apoyo del pueblo, se vuelven contra el mismo pueblo. Y eso tiene que ser el movimiento sindical. Tiene que hacer una introspección. ¿Por qué tienen poca capacidad de convocatoria? ¿Por qué tienen tanta mala fama a nivel de país? ¿Por qué ellos, estas violencias, que lo único que hacen es afectar, vuelvo a insistir, a la gente de pie? Cuando ellos no tienen el apoyo del pueblo, se vuelven contra el mismo pueblo. Eso lo hemos visto en las guerrillas maoístas y comunistas de Latinoamérica. Los atropellos contra líderes religiosos, masacrándolos, contra campesinos y pobres. O sea, de nuevo, los que dicen representar a los obreros se vuelven contra los mismos obreros, porque los métodos de democracia, la persuasión, el diálogo, el respeto al que piensa distinto, etcétera, no son parte de la lucha sindical ideologizada. Como es esta. Y padre, si ya la Junta lleva aquí casi, va para 5 o 6 años, y hay una forma de cómo sacar la Junta con 4 o 5 presupuestos balanceados y aprobados por la Junta, que ya yo creo que tenemos 2. Pues vamos a concentrarnos en hacer las cosas lo mejor que se pueda. Vamos a sentarnos a negociar inteligentemente con la Junta, pero el estilo y la manera no los está ayudando. Y entonces tampoco tiene la fuerza para sacarla. Pues entonces vamos a buscar una vía más razonable, inteligente, y que no sigamos afectando al pueblo, porque esto manda un mal mensaje. Durante el día de hoy el turismo se detiene. La banca, la economía, el que iba a hacer un cierre allí bancario en algún lugar no puede hacerlo. ¿Cuántos negocios? El que iba a pasar por mi milla, pues ahora a lo mejor estuvo en un tapón esperando a que sacaran estas personas de allí. Y perdió el vuelo allá en el aeropuerto. Perdió el vuelo en el aeropuerto, llegó tarde al trabajo, no pudo buscar al hijo, etcétera. Iba a hacer compra y tuvo que regresar a su casa. Imagínense todo el trastoque que el volverse contra el pueblo por parte de estos grupos sindicales, porque de nuevo, si tú te manifiestas allí en la Junta de Control Fiscal, pues eso es tu derecho. La Junta de Control Fiscal para mí no tiene ninguna legitimidad,
y el procedimiento ordinario que se ha indicado para sacarla de Puerto Rico, yo lo puedo entender, y el gobernante está utilizando, por decir así, ese medio para sacarlos de aquí. Pero para mí, ni de mi grano ni un maíz, porque las crisis de las democracias no se resuelven con menos democracia. Y esa junta es sin duda una institución ilegítima y atropellante de la dignidad de nuestro pueblo. Pero puedo entender pero no que hemos podido sacarla. Sí, no la hemos podido sacar, lamentablemente. Y, Eso es cierto. y se ha demostrado que somos una colonia, que estamos colonizados. Y Bueno, que claro, pues, o entonces, sea, el que no se haya enterado. Bueno, pero hubo momentos que se tenía duda con eso, con el FAMCO. Nos vendieron un Estado libre asociado tan y tan bonito que esa palabra Estado, mucha gente se sentía que esto era un Estado aquí. Bueno, pastor, los 50, que es donde inicia esa experiencia nueva en el desarrollo constitucional americano, la pérdida de la soberanía eventual del Estado libre asociado hasta los niveles que hemos llegado, ¿verdad? Sin duda, parte de las deficiencias estructurales, etcétera, pero coincide también con la ampliación de la fuerza del gobierno federal que afecta también la soberanía de los estados. O sea, evidentemente, en un momento histórico donde el balance entre el centro y la periferia de la soberanía de los estados, claro, Puerto Rico también se vio envuelto en esa batalla hasta que ahora es una vil colonia que todo el mundo, incluso los que todavía siguen defendiéndola, tienen que admitir que Puerto Rico es una vil colonia en la cual nosotros no podemos, mire, aquí no se puede pensar, la gente dice, pero vamos a concentrarnos en los problemas reales del país, que puede ser sin duda los problemas económicos, los problemas sociales que son graves, etcétera. Pero es que si tú no tienes soberanía, si tú no tienes la capacidad de donde se toman decisiones federales, tú poder decidir, no influenciar, si tú no tienes esa capacidad, pues es imposible que tú puedas afrontar los problemas. Imagínense, los problemas sociales de Puerto Rico con esta junta, el gobernador puede determinar que, por ejemplo, las pensiones tienen una prioridad sobre cualquier otro, por decir así, pues sobre cualquier otra inquietud económica de país. La Junta le ha dicho, no, aquí mando yo, y yo no creo que las pensiones es lo más importante, etcétera. Lo hemos visto ahora hace varias semanas en esta polémica nueva. O sea, es una situación que mientras los puertorriqueños no tomemos la determinación, pues de un Estado libre asociado mejorado, si eso es posible, o la estadidad federal, o la independencia en cualquiera de sus versiones, donde haya una soberanía real de los puertorriqueños y nosotros podamos decidir los asuntos internos y decidir, por decir así, nuestra proyección en el conjunto de la nación norteamericana, pues mire, va a ser imposible, pastor. No podremos bregar con nuestros problemas. Por otro lado, aparte de esos 3 arrestos, todo se llevó en paz y en orden. Tengo que felicitar a la policía, se prepararon muy bien, tenían una cantidad de policías adecuados para atender la emergencia, tenían bien protegidos los perímetros y nada, eso se pudo controlar y no llegó a más, como las destrucciones que vimos hace 4 o 5 años, que una cosa que se salió de control. En otro tema relacionado a principios y valores, Paraguay escogió al nuevo presidente Santiago Peña, de 44 años de edad, un conservador, y en temas sociales que nosotros trabajamos, le preguntaron con relación al aborto, él dice que va a permanecer como es hasta ahora allí en Paraguay, que el aborto es ilegal. Y la gente a veces piensa y dice, que Puerto Rico lo que está pretendiendo quitar derechos, y nunca ha sido un derecho el aborto, y menos quitarle la vida a un niño por nacer. Eso en cualquier lugar se llama delito de atentar contra la vida, y cuando tienen éxito en producir el aborto, pues ya tú sabes lo que es, una masacre contra un bebé. Segundo, le preguntaron acerca de qué otra visión tenía.
claro, él da un testimonio de vida con relación a eso. A los 17 años, él como joven, en una relación sexual. Fuera de matrimonio, Embarazó a la que hoy es su esposa. De hecho, se casó con ella y son felices. Tuvieron un hijo, quedó embarazada y luchó por tener su hijo, y que lo acompañó ahora en estas elecciones. Y él vive orgulloso de ese muchacho, ya tiene 2 hijos. Y le preguntaron qué más iba a hacer, y iba a fortalecer la familia. Y le preguntaron qué familia, le dijo la familia que todos conocemos, papá y mamá e hijo. Y fue claro en eso. Que mucha gente piensa que estos gobernantes jóvenes no vienen con esas características de principios y valores. Él viene con esos principios, con esos valores, y qué bueno que tanto El Salvador como ahora Paraguay fortalece esos principios y valores, y los dos son jóvenes, porque Bukele acaba de tener su segundo hijo en estos días, y lo que tiene son 41 años, tengo entendido, Bukele. O sea, personas jóvenes con unos pensamientos claros y unos principios, y qué bueno que eso está pasando. Pero mire, pastor, fíjense el contraste. Usted habló de El Salvador, ¿verdad? Con Bukele, que ha demostrado una capacidad, se ha convertido en héroe en toda Latinoamérica por el modo como ha afrontado el tema de la criminalidad, de las gangas, etc. Y ahora la victoria, ¿verdad? Del Partido Colorado en Paraguay. Pero mire el contraste. Ayer estuvo el famoso debate entre los candidatos. ¿Tú lo viste? La presidencia. La verdad es que lo vi al final y vi pocos elementos. Realmente fue decepcionante. Yo pensaba que el liderato de estas 3 personas era, demostraron una pobreza de pensamiento, unas contradicciones insultantes. Realmente no eran capaces de articular. Se ve que no tenían el conocimiento de las cosas inquietantes que los periodistas le presentaban. Me sorprendió también que parecían candidatos a la candidatura a la gobernación más que la presidencia de un partido. Y ellos van a la presidencia. Y déjame hacer un paréntesis ahí. Están cometiendo un error en esos debates, porque se están proyectando como líderes a la gobernación, que eso no es lo que ellos están pretendiendo. No. Y segundo, que me parece a mí que la prensa le ha dado demasiada importancia a una elección de un partido político. Y la realidad es que, bueno, yo difiero, pastor, porque sin duda es uno de los partidos históricos mayoritarios en el país. Prehistórico, dijiste. No histórico, no he dicho prehistórico. Pues yo entendí prehistórico. Ah, bueno, entendió mal, pastor. A lo mejor es que usted estaba pensando en prehistoria y yo hablo de historia y de presencia actual. Pues yo creo que ya están casi fósiles. Mira, yo creo que están fósiles ya. Bueno, los partidos históricos, sin duda, tienen necesidad de una renovación, ¿verdad? Para responder a las inquietudes del Puerto Rico de hoy, tanto el partido histórico PNP como el partido histórico pero mira, Partido Popular, que son los mayoritarios, sin duda. Ya que dijiste ahí, pero ya que dijiste ahí, los otros 3 partidos como que se están envejeciendo muy rápido. Bueno, la cuestión es, sin duda, la cuestión es que a mí me sorprendió Jesús Manuel. Por un lado, él es un opositor vehemente de los proyectos pro vida. Además, su propuesta de aborto es de una radicalidad. ¿Trajo una propuesta de aborto ayer? No, o sea, las propuestas de él en cuanto que él está a favor del aborto, no es que allí trajo una propuesta nueva. Bueno, pero acuérdate que no es porque esa sea su educación formal, lo que pasa es que su mentor... será su educación formal, es lo que él asume y es lo que él quiere proyectar. No, pero déjame decirte, dame un segundo para decir algo que a lo mejor te ayuda a lo que tú vas a analizar, o por lo menos yo quiero expresarlo. Jesús Manuel es un joven criado en la iglesia Dios Pentecostal, y su mamá lo crió en el evangelio y con una doctrina fuerte como la de Dios Pentecostal. Sabe, él conoce sobre estos temas, fue líder de jóvenes inclusive.
cuando digo su mentor, padre, me refiero a Alejandro García Padilla. Sí, pero él, o sea, puede ser mentor o no, ¿verdad? Evidentemente Es los una valores que él influencia, es una recibió, influencia. los valores que él recibió dentro de su congregación religiosa, que, ¿verdad? El movimiento pentecostal, que sin duda le habrá transmitido, sin duda, valores y principios, caminos claros y sentido de lo que es la vida humana en el vientre de mamá, no es lo que él proyecta ni lo que quiere proyectar. Es una persona ya de 50 años, tampoco es un niño, Tiene y por 50 lo años él. tanto, sí, él ¿Eh? lo dijo, sí. 50. Él Adiós. Yo evidentemente puede, pensé que era cuarentón, de 40 años. no, él lo dijo allí. A mí lo que me sorprendió, independientemente, me sorprendió mucho. Él tiene la mentalidad, no sé por qué, ¿verdad? De decir de que este partido tiene que renovarse con la juventud y que él, si llegase a la presidencia, va a empezar una especie de apertura de país, de partido, la cual los temas que a los jóvenes le inquieta. Y empezó a enumerar algunos temas. Y entre ellos decía los derechos de los animales. O sea, una persona que no le reconoce, miren el contraste, no le reconoce ningún derecho al niño en el vientre materno. Es una decisión solo de la mujer, en consulta con el médico. No le reconoce nada. El niño no existe para propósitos de Jesús Manuel en el vientre de mamá. Para propósitos de las protecciones de un Estado, de un país como el nuestro que está envejeciendo y que tiene necesidad de revertir el calo de natalidad, ¿no? Para su mentalidad, ¿verdad? Es absolutamente contrario, pero eso sí, los animales tienen unos derechos. O sea, el ser humano en gestación para él no existe. Los animales sí, miren el contraste. Pero si me sorprende, todavía me sorprende más la señora que estaba allí, la alcaldesa que quiere ser presidenta. Lo cogí en el momento que ella decía el aborto es una cosa entre el médico y la mujer. Mire, ni Roe versus Wade decía eso, porque decía que después del tercer trimestre ya el Estado tenía derecho a intervenir, a favor de la vida en gestación y tenía derecho hasta de prohibirlo. Mire, ni Roe versus Wade, que es sin duda la expresión más radical, ni Pueblo versus Duarte, que además dice que queda a la legislatura el tomar las decisiones que tengan que ver sobre prohibiciones del aborto en algunos de los trimestres, etc. Oye, pues mira, tiene problemas porque se equivocó hasta en la edad. ¿Por qué? Porque tiene 45 años, nació en el 78. Pues mira, allí él dijo que ya era 50. Digo, yo le he escuchado a él. Y Sí, el sí, otro pero que estaba al lado decía, bueno, la cuestión es, eso es una cosa secundaria, la edad de él. La clave, que yo creo que la gente tiene que verlo con sentido crítico, es que este señor no tenga ningún tipo de respeto o de sentido. Bueno, en las vistas sobre el aborto de los 5 proyectos en la Cámara, él convirtió las preguntas como si fueran preguntas en un tribunal, sí, sí yo o no. recuerdo. Bueno, tú estabas, párate. De eso tú puedes hablar con causa, porque tú eras el deponente. Sí, era sí o no. Él no tenía Yo era el ningún testigo. interés. Él no tenía ningún interés de preguntar para poder escuchar versiones diversas sobre el tema, poder ampliar la suya, poder entender las inquietudes detrás de lo. No, él no tenía, ya él tiene una mente hecha. A mí me da miedo cuando alguien asume un liderato ya con ideas tan hechas que no hay posibilidad de diálogo. Y el de Villalba, el alcalde, El ¿cómo se alcalde llama? también sigue la misma línea, ¿verdad? De que el aborto, o sea, no pueden entender que existe una criatura, un ser humano en Y gestación, ese, como dice y el ese, Código y Civil. ese, y ese es católico. Sí, será católico, la alcaldesa, su familia es mita. Este señor, Jesús Manuel, pues como usted muy bien dice, es de tradición pentecostal. Para los tres, dicho sea de paso, tres denominaciones religiosas nobles que transmiten valores a sus miembros, Que la congregación mita,
las tres pentecostal y la católica. no favorecen el aborto, las tres. Las tres no favorecen el aborto y le enseñan valores a sus miembros. Imagínense, yo escuchar los tres, ver que ese es el liderato para la presidencia, ojalá aparezca otra cosa, ¿verdad? En el horizonte del candidato a gobernador, que sean personas consistentes con lo que es la mayoría silente de Puerto Rico. Mi indignación, por ejemplo, con las actitudes del gobernador en estos 4 años en los que ha presentado los proyectos pro vida, va en la misma línea. No es cuestión de partido, no es cuestión de colores, es cuestión de valores. A mí me da igual decir quién es el líder del Partido Popular o PNP. Yo lo que quiero es que respondan a la mayoría silente de este país. Escuchar a Jesús Manuel es indignante. Que él diga que va a iniciar un diálogo con la juventud de los temas que le interesa, claro. Él no puede entender que la juventud es mucho más que los que van de Victoria Ciudadana o del Partido Independentista, que nosotros en nuestras iglesias tenemos la mayoría de nuestros jóvenes, nuestras iglesias pentecostal, nuestras iglesias evangélicas, nuestras iglesias católicas y por supuesto la congregación mita, tenemos muchos más jóvenes que además están claros en defender la vida y los valores. Mire, el otro día estaba yo viendo al nieto del pastor Walter, del apóstol Walter. El nieto se escribió en sus tenis, Jesucristo es Señor, es Rey, etcétera. O sea, y de hecho se pasó, que no la competencia deportiva. O sea, esos son los jóvenes que creen en la vida, que creen en Jesucristo, que son consecuentes. Esa juventud que él excluye, porque claro, él piensa que los únicos temas que inquietan a los jóvenes son los derechos de los animales. O sea, es una cosa realmente, yo me quedo sorprendido y me sorprendería más, ¿verdad? Yo creo que el Partido Popular es mucho más de esos tres líderes, es mucho más que el liderato liberal. Yo creo que es un partido de centro, como el Partido Independentista, como el Partido PNP. Difiero de ti. El Partido Popular en su liderato se está comportando como lo que es un partido liberal. Muchos se han ido del partido para refugiarse en Victoria Ciudadana. De los liberales. De los liberales. No, de los liberales. Para. Vamos por parte. Los que se han refugiado en Victoria Ciudadana, desde mi punto de vista, son liberales y de izquierda. El Partido Popular ya es liberal en su liderato. Búscame un líder del Partido Popular que sean de centro derecha y conservadores. Háblame de alguno. Luis Raúl, que ya no es del Partido Popular. En la Cámara está Segarra, que es nuevo, entró ahora, este cuatrenio. Está Débora, que es nueva, que entró en este cuatrenio. Pero son gente de valores. Está bien. Oye, te estoy diciendo, en la Cámara hay 4. Y Luis Raúl 5, pero ya no es popular. Y en el Senado, solamente puedo sacar a Ramoncito, y en algunas ocasiones al presidente del Senado. Bueno, no, y también el Partido Popular tiene el que ahora está siendo acusado, que ha salido muy bien. Es también creyente y además consecuente con sus valores. Y puedo también sacar a la vicepresidenta, a Marieli. En algunos casos, en algunos momentos. Yo no la conozco, pastor. Sí, ella. Yo creo que ella está más en la línea de Carmelo, que uno no sabe, él cree todo, pero con lo contrario, o sea, es un poco como... Sí. Carmelo es como Cantinflas, uno nunca sabe qué está después diciendo. Después de eso puedo sacar a San Antonio Hacha. Ah, bueno, San Antonio Hacha es una persona de valores. Puedo sacar a Toñito Cruz. Mira, a Toñito Cruz. Toñito Cruz. Sí. Y Colbert. Puedo sacar. Colbert. Sí. Y a Rará. O sea, que son pero ya esos no están. Brenda de Arraras. Brenda de Arraras, pero no están, son del partido, pero no están en el día a día, ¿verdad?
en ciertos eventos. No, también en los penepos hay ese problema, o sea. No, pero no tan marcado, ese no tan marcado. Bueno, Carmelito, Bueno, pero eso. Carmelo, podemos estipular a Carmelo en muchas cosas, pero en otras se alinea con los valores y vota con el grupo, tú sabes. Tampoco. Sí. Vota con el grupo cuando vota por el grupo. Yo sé que ya Carmelo tú lo tienes, el expediente es muy grande que tú le has hecho, pero. Pastor, es que yo no pero quiero pero hay otra cosa que. caer en la misma piedra. Carmelito es bien bueno y yo lo quiero mucho y somos amigos. Pero lamentablemente lo que ha demostrado no solo es una ambigüedad, sino una posición. Aunque es otro tema, tengo que reconocer que ha hecho un buen trabajo como secretario del partido. No, yo en eso, Pastor, yo evaluar si es secretario bueno o malo. No, he hecho, bueno, todas las actividades que han hecho han sido exitosas y llenas. Y con bueno, me alegra, pues, Pastor, yo en eso como sacerdote evaluar no, yo evalúo aquello que es la lucha de valores y principios. Estoy buscando algo positivo. No, Carmelo es un ser humano bien agradable, uno puede dialogar con él, es una persona de familia, etcétera, es una persona buena, por supuesto que lo es. Mira, lamentablemente en esto de valores. Mira, el Papa estuvo en Hungría y se veía Pastor, pero qué salto de Carmelo al Papa Hungría, es como un salto un poco como que. Sí, pero déjame terminar la ecuación. Okay. Y se veían multitudes de personas. Sí. Y se veía un Papa fuerte, oye, se ha levantado bendiciendo a la gente y hizo expresiones a favor de la vida, a favor de la familia, del matrimonio. Oye, tengo que decir que esta vez pudo mandar un mensaje claro. ¿Cómo tú lo viste? Pues mire, Pastor, yo creo que el Papa demostró una capacidad única, ¿verdad? En defensa de los valores y principios. En medio de todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Y que nos sorprende a nosotros, la manera como el tema de la ideología de género, el Papa bien claro, estaba buscando una noticia, ¿verdad? Cuando no la encuentra, pero el Papa habló claramente contra la ideología de género, que es uno de los temas sin duda que están, por decir así, afectando el mundo y sobre todo los países europeos, porque ellos tienen, como tenemos aquí en nuestro país, el tema de del gobierno central y de la pretensión de infringir la soberanía de los estados. Y es interesante que el Papa dijo claramente, ¿verdad? Se opuso. Déjeme ver, aquí tengo una noticia precisamente sobre ello y lo dijo claramente, tanto el aborto como la ideología. Dice, expresó lamentando que las colonizaciones ideológicas anteponen a la realidad de la vida conceptos reductivos de libertad, por ejemplo, presumiendo como conquista un insensato derecho al aborto, que es siempre una trágica derrota. Y dijo también, en su discurso, ¿verdad?, ante el presidente de Hungría, culminó su discurso, el pontífice, el Papa, condenó el camino nefasto de las colonizaciones ideológicas que eliminan las diferencias, como en el caso de la denominada cultura de la ideología de género. O sea, habló más claro, no podía el Papa, ¿verdad?, hablar como líder internacional. Oye, ¿qué batalla? Que la gente pudiera entender la gravedad de lo que estamos en este momento. Esto ha cogido un protagonismo mundial, más en la parte europea y de Occidente, porque por lo menos en estos países africanos o asiáticos todavía no han podido penetrar.
Pero Sí. tú sabes, ahora mismo, mira, una cervecera internacional ahí, la de marketing de esa compañía fue despedida porque le trajo problemas usando a transgéneros en sus anuncios. Un transgénero. Un transgénero. Y Eso no es... la Nike está teniendo problemas porque está usando un transgénero para anunciar ropa deportiva de mujeres. Y es una batalla en todos los lugares. Mira ahora mismo aquí en una escuela, que no hemos sabido más sobre esto, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado? Internacionalmente, pues ya quieren celebrar el día del Swap Day, Gender, que es que los muchachos, para tratar de que la ideología penetre en ellos y que la cultura se haga más fuerte, les permiten ese día. Y vos usas la palabra les permiten y la vamos a debatir ya mismo. Ir a la escuela con el propósito de que se vistan como las niñas, con los uniformes de las niñas. Muchachos de cuarto año, de tercer año. Cuando se investigó sobre el tema, el secretario de Educación está terminando su Mira investigación. dónde fue, pastor, en la escuela Padre Rufo, la escuela pública Padre Rufo, que bendito, el Padre Rufo que tanto influenció en el siglo XIX en Puerto Rico en valores y principios, tiene que estar revolcándose en la tumba, que la escuela pública que lleva su nombre se están haciendo contrario a los valores y principios que él intentó sembrar en el corazón de nuestra sociedad puertorriqueña. Imagínense, Padre Rufo en Santurce. En Villa Palmera, Santurce. Y entonces, el Departamento de Educación, en sus cartas circulares, no promueve esto. O sea que eso es ultravires, es contra el establecimiento. Y la reglamentación propia que ha hecho el Departamento de Educación sobre estos temas, donde específicamente prohíbe este tipo de ideologización. Pero, padre, lo que se desprende preliminarmente de la investigación es que esto no fue algo silvestre, eso no fue algo que surgió allí de los estudiantes. No. Fue patrocinado por algunos maestros que promueven esta ideología en violación a lo que tú has dicho, a los decretos y si la consulta de los padres, que todavía es algo más lamentable. De hecho, hay padres que se oponen a que eso se haya hecho en la escuela. Pero precisamente los que denuncian la situación es unos padres que sus hijos están en la escuela de Padre Rufo, en la que los maestros, hay fotografías que se ha visto en las redes, donde los estudiantes están vestidos como si fueran mujeres estudiantes, y además hay hasta maestros vestidos de mujer. Es imponer lo que dice, mire, lo que dijo el Papa cae como anillo al dedo, es pretender borrar las diferencias porque se entienden que son insultantes a la dignidad humana. Imagínense, imagínense que para un creyente que aprendió en la Sagrada Escritura que la diversidad y complementariedad de los sexos es una bendición, así lo dice la Escritura, no lo digo yo, hombre y mujer los creó, por eso los bendijo y les dijo, creced y multiplicaos, llenad la tierra. O sea, para el creyente es una bendición esa diversidad y complementariedad que debe ser custodiada por parte de la sociedad, porque es parte de esa ecología humana. O sea, en una sociedad, pastor, donde hablamos tanto de los valores de la naturaleza, de regresar a lo natural, del respeto que tenemos que tener al medio ambiente, parece ser que no somos capaces de entender que nosotros también somos naturaleza y que hay una ecología humana. Y hay que, así como estamos intentando descubrir la sabiduría en lo natural, hay una sabiduría en nuestra propia corporeidad. Lamentablemente, unos maestros, contrario a lo que debe ser una escuela pública, en la que debe ser no sectaria, sectaria no es solamente sectaria religiosa, es también, eso es... Aclárate ese punto legal, porque se cree, cuando se postula sobre sectaria, conforme a la Constitución, que nada más sería el aspecto filosófico religioso, y es cualquier ideología.
Mire, pastor, en los debates de la constituyente, Jaime Benítez respondió a una inquietud de un creyente en los debates donde preguntaba, ¿verdad que sectario no es solamente religioso? Y Jaime Benítez respondió en la afirmativa. Evidentemente, es tan sectario el pretender imponer sobre estudiantes de escuela pública, donde la diversidad y el respeto a lo diverso, a la libertad religiosa, al derecho de los padres a educar a los hijos conforme a sus valores. Para un cristiano, el pretender que la diversidad debe ser superada, cuando para nosotros es una riqueza. Lo diverso, el cristianismo ha aprendido que la diversidad nunca es un problema, es un enriquecimiento para aquel que se abre a ella, conforme a lo que la naturaleza nos ha enseñado en su sabiduría. La naturaleza creada por Dios, dicho sea de paso, ¿verdad? Por eso yo me sorprende, ojalá que el secretario de Educación intervenga en este asunto en defensa precisamente de la escuela pública, de su diversidad, del respeto a la libertad religiosa, etcétera. Tengo que reconocer que este secretario le ha tocado un tostón. Le ha tocado un tostón. Y está claro. Es un ser extraordinario, ha demostrado una capacidad de diálogo con todos. Yo creo que lo bueno que tiene este secretario, y no sé si tú coincides conmigo, él es una persona de valores y principios y hasta creyente, pero también es abogado. Sí. Y eso le da otra visión, otra perspectiva. Claro, hay abogados que usan la toga o sus estudios legales para promover este libertinaje, pero hay otros. Jesús Manuel, por ejemplo, Jesús Manuel, el candidato a la presidencia del Partido Popular. Bueno, pero los dos son abogados. Los dos son abogados. Claro, pues Jesús Manuel es abogado y que evidentemente no adelanta la agenda de la defensa de las libertades, sino el atropello y el silenciamiento de algunas de las diversidades, como es la religiosa, ¿verdad? Los dos son abogados. Me refiero a Hernández, el alcalde de Villalba. Ah, sí. Que ahí tú ves cómo empujan ciertos aspectos, conociendo las leyes, los derechos. Ellos conocen la libertad religiosa y la niegan como abogado. Bueno, conocen que la Carta de Derechos de Puerto Rico dice que todo ser humano tiene derecho a la vida y eso no excluye a los niños, al contrario. Esa enmienda de nuestra Carta de Derechos está incluido a los niños en el vientre de mamá. Y conocen el nuevo Código Civil, que está la figura del nascitur. Conocen el código en Puerto Rico que dice que el aborto aquí no es legal. Que si hay decisiones y otras decisiones, pues, ¿y qué pasó ahora con la decisión de Dobbs? Que ya yo he escuchado abogados, inclusive al señor Tomás Rivera Chat, senador, portavoz del Senado, diciendo claramente que, y lo ha dicho en varios programas, que el famoso caso que ustedes citan, Pueblo versus Duarte, que con Dobbs fue ya en cierta manera restricto y no tiene la misma prominencia que tenía antes. Entonces, ¿dónde están? A mí me gustaría que ese caso lo llevaran, padre, para que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ¿cómo se interpretaría ahí? Si es una decisión del Supremo Federal versus un caso de Puerto Rico. ¿Lo puede ver el Supremo de Puerto Rico? Lo que pasa es que el cuestionamiento no sería la decisión federal. El cuestionamiento, si lo habría, es si Pueblo versus Duarte, por ejemplo, en un proyecto de ley o en algo que se reclama en el contexto del aborto, es vinculante y cómo debe ser interpretado. Porque evidentemente Pueblo versus Duarte y Pueblo versus Nahul. Que ese es otro, que casi no lo discuten ese. Esos son los dos que clarifican el Estado de Derecho en Puerto Rico con respecto al aborto. Y en el caso de Pueblo versus Duarte, lo he dicho hasta la saciedad, no está vinculado a Roe versus Wade, porque lo único que hace Pueblo versus Duarte es decir que nuestro Estado de Derecho, que es meramente estatutario, no es constitucional, lo dicen ellos. Nuestra Constitución no da más derechos con respecto al aborto que lo que da la Constitución americana. Eso lo dicen ellos allí claritamente. La nota sexta, para que quede claro.
Lo único que ellos dicen en Pueblo versus Duarte es que nuestro Estado de Derecho no se opone a la decisión del 1973 de Roe versus Wade. Y dice, nuestro estatuto del 1937 y el nuevo estatuto de 1974, porque el planteamiento es del estatuto del 37, ellos dicen, los dos caben, es más, ellos dicen, es más, el nuestro es más liberal que Roe versus Wade, porque lo que Roe versus Wade hace en el primer trimestre, nosotros lo extendemos a todo el proceso de embarazo. De tal manera, dicen ellos, nuestra ley es la más liberal de los Estados Unidos. Y advierten y dicen dos cosas importantes. Dicen, uno, si la legislatura es la que está obligada a utilizar los parámetros de Roe versus Wade, si quiere restringir nuestro Estado de Derecho, nuestro estatuto, ¿verdad? Dándole, por ejemplo, más derechos al niño por nacer. Y dos, nuestro estatuto, el estatuto nuestro, que es lo que ellos dicen, no hace distinción entre mujer mayor de 18 años y menor de 18 años. Por lo tanto, no puede pedírsele que los padres tengan el veto sobre el aborto de una niña. Dice, ustedes son los que tienen que legislar. Bueno, ahora que entraste en este tema, vamos a amarrarlo, ya que entraste en ese tema, vamos a amarrarlo porque ya las vistas públicas del proyecto 495 de la senadora Joan Rodríguez Bebe comienzan. De hecho, estamos haciendo este programa, va a salir martes en la noche, por la mañana era la primera vista. Hay 4 o 5 vistas. Un proyecto que yo lo veo sencillo, que ahora, como tú has dicho a veces, esto sería como el Día de las Madres. ¿Quién no va a estar de acuerdo que una muchachita menor de 18 años se vaya a practicar un aborto sin el consentimiento o el cuidado de su papá y su mamá, o su tutor, su encargado, que la puede, oye, ayudar o acompañar, supervisar lo que está pasando, aunque nosotros estamos en contra del aborto, pero por lo menos eso. O que también ellos la puedan aconsejar, le digan, no, mira, como tú has visto el anuncio ahora del Departamento de la Familia. Ah, bien bonito. La puede aconsejar, mira, vamos a cuidarte en el embarazo. Ahí, mira, la verdad es que la música, el dibujo, el tema, cómo lo lleva con tal delicadeza. Felicita, por favor. Mira, felicita al Departamento de la Familia, al señor gobernador. Sí, no, felicito al Departamento de la Familia. No, yo tengo que decir, pastor, que el Departamento de Educación con el secretario y el Departamento de la Familia con la secretaria interina han demostrado, Cianí Rodríguez, que la conozco, ¿verdad? Durante algún tiempo. Es excelente, claro. Los dos departamentos que deben ser vergüenza para el país, el Departamento de Salud con el secretario de Salud que tiene, que es antivida, y el Departamento de Justicia con el secretario de Justicia que tiene. No hay lugar, no son temas que se están tratando hoy. Pastor, la maceta que tiene ahí, qué grande, el coso ese. La puse frente a la cámara demasiado. Sí, muchacho, parece eso casi un marrón. Mira, pero yo espero que ese proyecto, que no era otra cosa, una secuela del 950 que se había aprobado en un momento dado, que en el 693 contenía parte de eso y se había aprobado en el Senado. Yo espero que en el Senado ese proyecto no tenga problema. Yo quiera, pastor. Lo que me preocupa es que está ya para 15 de mayo, lo que se hace el informe, baja, junio 30, bueno, se puede aprobar en el Senado y que después se tome en la Cámara. Vamos a ver cómo va el asunto. Padre, antes de irnos. Claro, en la Cámara vamos a tener a Tatito. Ojalá que de nuevo, ¿verdad? No, la información que yo tengo es que no va. La información que yo tengo es que no va. Pero eso no. No, nosotros la esperanza no se pierde. No se pierde y claro, cada uno va añadiendo a su lista que le va a presentar al país en las elecciones, va añadiendo sus haberes
¿verdad? Y sus no haberes. Y Tatito, pues, tendrá que presentar su haber ante la mayoría silente del país. Mira, Sobre todo, antes que nos vayamos, ya que estamos hablando de estos temas de ideología, oye, la verdad yo tengo que felicitarle a ese juez. Es juez Irán Sánchez. Porque ese cuentito ha traído cola y el Colegio de Abogados tuvo que dar para atrás en su censura al cuento del juez, miembro del Colegio de Abogados, cuando le eliminó su columna, su escrito, y después tuvo que darse cuenta que si voy a respetar los derechos de uno, tengo que respetar los derechos de otro. Y que la censura previa o la censura no es algo que el colegio predica. Entonces lo reinstalaron con las muelas de atrás, con una nota al calce, ¿verdad? El colegio de abogados, ¿cómo le puso él? Colegio de abogados. Colegio de Abogados, ese es el título, una especie de pregunta, donde él plantea el tema del lenguaje inclusivo, el tema de la inclusión y cómo debate, ¿verdad? Lleva a lo que hay en filosofía, en lógica, hay un argumento, un modo de argumentar que se llama argumento ad absurdum. O sea, tú llevas la argumentación hasta el absurdo para que la gente pueda percibir, por decir así, la debilidad del planteamiento. Lo llevas hasta el absurdo. Sin duda, el cuento te hace entender. Es casi una mofa, ¿verdad? Es como si fuera una mofa. Sí, es un modo, ¿verdad? Literario de hacer entender, ¿verdad? Llevando el argumento hasta el absurdo. La situación que provoca estos modos, primero que no son consistentes con la lengua española, con nuestra cultura hispana. La Real Academia Española ha dicho reiteradamente que el lenguaje inclusivo es incompatible con la lengua española, ¿verdad? Ese modo de hablar. Segundo, el planteamiento de fondo no es meramente el lenguaje, es pretender imponer tu criterio ideológico sobre un gremio en la que tiene que haber diversidad. O sea, ¿cómo tú le vas a imponer a un abogado que está discutiendo un tema, como es el tema del lenguaje inclusivo y los modos de inclusión de esta nueva diversidad sexual, ¿verdad? Como es los sectores LGBTQ+, o sea, ¿cómo tú le vas a coartar el derecho a debatir la idea, a intentar buscar consenso, a suscitar pensamiento? O sea, el Colegio de Abogados ha demostrado lo que me llevó a mí y a otros compañeros creyentes a salirnos del colegio. Es un colegio que es exclusivo y excluyente, que no entiende ni respeta la diversidad de sus miembros. No, y se volvió un colegio en un colegio que quiere adelantar una agenda ideológica que no responde a la mayoría silente de nuestro país. No, y se volvió un colegio liberal. Mira, se volvió un colegio liberal de izquierda. Básicamente Sí, bueno, pero ya tú tienes que la presidenta del colegio es ahora senadora de Victoria Ciudadana. Sí, pero yo no excluyo que en un colegio con tanta diversidad de abogados, pues tenga esa diversidad que sea parte del debate. Pero si yo voy a hacer una... ya no la tiene, padre. Es que ya no la tiene. Esa diversidad no existe allí. Bueno, todavía quedaron gente creyente poca. Hubo gente para... Ahora creo que son 4,000 o 5,000 de casi 20. Hace 20 años atrás era bastante balanceado y había diversidad. Pero después que se acabó... Pastor, ese colegio nunca ha entendido el respeto a la diversidad. Sí, pero habían estadistas, Bueno, habían estadistas que nunca el colegio, por decir así, encauzaba su voz como posición oficial. Porque yo puedo entender que haya un sector liberal. Claro que sí. Si yo voy a unas pistas del Código Civil, yo llevo las dos opciones. Nosotros como colegio que queremos contribuir... Mira, pero una vez te dejaron hablar allí. Yo fui contigo y te dejaron hablar. Pero escuche, pastor. Te dejaron escuchar. Yo como colegio que represento la diversidad de la clase togada de Puerto Rico, pues yo
presento, esta es la visión liberal y esta es la visión conservadora. Ambos es nuestra aportación a este debate de ideas. Pero cuando fueron al Código Civil, aquello era vergonzoso. O sea, no tenían interés ellos de contribuir, estaban completamente en contra, distinto al Colegio de Notarios, cuya aportación fue excelente. Excelente. Y decían ellos, nosotros estamos aquí como técnicos, no estamos aquí para tomar decisiones que son de ustedes. Así que padre, un artículo muy bueno y felicito al juez Hiram. Padre, el tiempo terminado. Esta Cámara del Tribunal cierra su sesión por el día de hoy. Gracias por su aportación y análisis. Y a los amigos y hermanos, nada, síganos ahí y recuerden que también estamos los viernes en la noche y los domingos de 7 a 9 de la mañana, los viernes de 8 a 10 en WKQ 580 en Sin Separación de Iglesia y Estado. Gracias, Padre. Bendiciones. Dios me lo bendiga a todos y a nuestro hermoso país.